Hubo un tiempo, no muy lejano, en que Chile era sinónimo de estabilidad. Un país ordenado, donde la ley tenía peso, donde el progreso era una posibilidad real para el ciudadano común. Un país al que miles de latinoamericanos miraban con respeto y con esperanza. Chile era el modelo. Mientras otros países del continente se debatían entre populismos, crisis económicas o violencia, Chile avanzaba. Con dificultades, sí, pero avanzaba. Esa imagen, sin embargo, hoy está rota. Basta caminar por Santiago o recorrer las comunas del norte para sentir que algo profundo cambió. Lo que antes era orgullo, ahora es vergüenza. Lo que antes era seguridad, hoy es miedo. Y lo que antes fue un país abierto al futuro, ahora está cercado por su propia fragilidad. La migración, que pudo haber sido un proceso ordenado y enriquecedor, se convirtió en una de las mayores fracturas sociales de las últimas décadas. Y eso no ocurrió por casualidad, ocurrió por decisión, por negligencia, por cobardía política. Entre 2017 y 2023, la población migrante en Chile se disparó. Pasó de alrededor de 700.000 personas a más de 1.7 millones de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas. En apenas 6 años, la estructura demográfica del país cambió drásticamente. Se alteraron los equilibrios, se tensionaron las ciudades y se desbordaron los servicios. Gran parte de esa migración llegó desde Venezuela, huyendo de una dictadura fallida, de una economía arrasada, de un país colapsado por el socialismo. Pero con ellos también llegaron redes criminales, grupos organizados, delincuentes con prontuario, personas que no cruzaban la frontera buscando trabajo, sino buscando territorio. Y Chile se los dio. El Servicio Nacional de Migraciones estima que al menos 65.000 personas ingresaron de forma irregular solo en 2023, por pasos no habilitados, sin documentación, sin control sanitario, sin verificación de antecedentes, simplemente entraron. Lo más grave es que esto no fue un accidente, fue consecuencia directa de un modelo migratorio que priorizó el discurso ideológico por sobre la seguridad nacional. Mientras otros países endurecían sus políticas fronterizas, Chile abría los brazos, pero sin coordinación, sin preparación, sin reglas claras. El norte del país, en especial la región de Tarapacá, se convirtió en una zona de ingreso masivo. Lugares como Colchane, que apenas tienen recursos para atender a su propia población, recibieron miles de personas sin ningún tipo de apoyo estatal real. Fueron abandonados, y con ellos se abandonó el control territorial. Allí empezó el deterioro. Poco a poco, las bandas extranjeras comenzaron a instalarse, aprovecharon la debilidad, la falta de respuesta, la ausencia del Estado, y encontraron, en Chile, un terreno fértil para crecer. El crimen ya no es solo chileno, el crimen hoy tiene acento extranjero, tiene jerarquía, tiene armamento, tiene método. Y eso lo saben muy bien los vecinos de comunas como Alto Hospicio, Arica, Iquique. Lo saben los comerciantes extorsionados, lo saben las familias que no pueden dormir por el sonido de los disparos. Chile se convirtió en lo que nunca debió ser, un campo de operación para mafias que vinieron desde fuera. El Tren de Aragua es el caso más conocido. Nacido en las cárceles venezolanas, este grupo se ha expandido por Sudamérica como un virus. En Chile se instalaron sin resistencia, controlan redes de trata de personas, tráfico de armas, explotación sexual y microtráfico. Operan con impunidad, como si el país les perteneciera. ¿Y el Estado? Ausente. Peor aún, cómplice por omisión. Porque no basta con no actuar. Cuando se ve el caos y no se hace nada, también se es responsable. Mientras tanto, la clase política sigue atrapada en una narrativa hueca. Piden empatía, pero olvidan a quién deben proteger primero. Piden integración, pero no reconocen el descontrol. Piden comprensión, pero no sufren la inseguridad de los barrios donde la violencia ya es costumbre. La migración, como fenómeno humano, no es un problema. Lo que destruye, lo que rompe, lo que pudre, es la migración ilegal, desordenada, instrumentalizada por el crimen organizado. Y esa es la herida que hoy sangra en Chile.
Porque mientras miles de chilenos honestos ven cómo sus barrios se transforman, mientras los colegios cierran por amenazas, mientras los adultos mayores ya no pueden salir de sus casas, el discurso oficial sigue hablando de tolerancia. ¿Tolerancia con quién? ¿Con el delincuente que entra armado por la frontera? ¿Con la banda que secuestra, extorsiona y dispara en plena calle? ¿Con el sistema que protege más al extranjero ilegal que al chileno común? Esa es la fractura moral, la fractura del sentido común. Porque la frontera norte de Chile ya no es una línea, es una grieta, un punto ciego por donde todo entra, por donde todo se pierde, por donde todo se descompone. Durante años, Colchane fue un pequeño poblado andino, olvidado por el Estado, donde la vida transcurría entre el frío, el silencio y la rutina de la altura. Hoy es sinónimo de crisis. Desde 2021, miles de personas han cruzado por este paso fronterizo no habilitado. Caminan durante días desde Bolivia. Llegan exhaustos, cargando niños, bolsas, lo que pueden. Pero entre ellos, no todos vienen con buenas intenciones. Entre los cuerpos agotados también se camufla el crimen. No hay control, no hay filtro, no hay registro, ni siquiera hay capacidad. Lo han dicho las mismas autoridades locales. Los recursos son insuficientes, la vigilancia es mínima y el apoyo desde Santiago casi inexistente. El alcalde de Colchane, Javier García Choque, lo advirtió una y otra vez. No hay Estado en la frontera. Lo que hay es abandono, lo que hay es caos, y en ese caos florece la delincuencia. Entre 2022 y 2023, el ingreso irregular por pasos no habilitados superó las 65.000 personas, según datos del Servicio Nacional de Migraciones. Y eso solo lo registrado. Nadie sabe realmente cuántas entraron sin dejar rastro. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué traen? La respuesta no existe, porque nadie pregunta, porque nadie revisa, porque nadie se atreve. La política migratoria de Chile ha sido en la práctica una renuncia al control territorial. Y cuando un país renuncia a sus fronteras, renuncia también a su soberanía. La ley de migración, implementada en 2021, prometía endurecer los filtros, permitir expulsiones administrativas más ágiles y ordenar el ingreso. Pero la realidad ha sido otra. Las expulsiones se cuentan por cientos, mientras los ingresos irregulares se cuentan por decenas de miles. Entre 2022 y 2023, el promedio mensual de expulsiones no superó las 70 personas, eso frente a miles que entraban cada mes. La cifra es ridícula, inaceptable. Además, los procesos judiciales, los recursos de protección y la burocracia extrema hacen que expulsar a un inmigrante ilegal en Chile sea en la práctica casi imposible. Incluso aquellos con antecedentes penales o que han cometido delitos dentro del país muchas veces quedan libres por tecnicismos legales, porque el sistema parece más preocupado por no vulnerar derechos que por proteger a su propia población. Y así, las bandas criminales encontraron el escenario perfecto. Un país con rutas de ingreso abiertas, un aparato judicial lento, una policía sobrepasada y un discurso político atado de manos. El Tren de Aragua, por ejemplo, no entró con armas ni tanques, entró por la misma frontera que el resto, a pie, en caravanas, escondido entre familias, con documentos falsos, y una vez dentro, se dispersaron, se instalaron en Arica, en Iquique, en Santiago, rápido, eficiente, letal. El crimen organizado es como una mancha de aceite, donde no hay barreras, se expande, y en Chile no solo no hubo barreras, hubo facilidades. Los pasos no habilitados no solo conectan a Chile con Bolivia, conectan a Chile con el narcotráfico, con el contrabando de armas, con el tráfico de personas, con la trata sexual. En el altiplano ya no solo cruzan migrantes, cruzan vehículos robados, cruzan drogas, cruzan armas y cruzan órdenes, órdenes de asesinato, órdenes de cobro, órdenes de extorsión. En la región de Tarapacá, los homicidios se triplicaron entre 2018 y 2023. Las fiscalías locales han denunciado el aumento de crímenes con características propias del sicariato colombiano y venezolano: asesinatos por encargo, cuerpos desmembrados, mensajes mafiosos.
Chile importó el crimen de otros países, lo dejó entrar sin resistencia. Y mientras tanto, los pueblos del norte se sienten abandonados, se sienten traicionados, porque ellos cargan con el primer impacto. Son los primeros en ver la transformación, en perder la tranquilidad, en notar cómo, poco a poco, su vida dejó de ser suya. La frontera ya no protege, la frontera ya no filtra, la frontera hoy es una herida abierta. Y la pregunta, que muchos evitan por temor a ser juzgados, vuelve a ser necesaria. ¿Qué pasa cuando quienes entran a un país no vienen a construir, sino a destruir? Durante décadas, el crimen en Chile fue predecible. Hurtos, robos menores, peleas callejeras. En muchos barrios se vivía con la tranquilidad de saber que lo más grave podía ser la pérdida de un celular o el vidrio roto de un auto. Era molesto, sí, pero no aterrador. Esa realidad ya no existe. En solo 5 años el país cambió, y no fue un cambio espontáneo ni azaroso, fue un cambio provocado, importado. Chile no generó por sí solo esta ola de violencia, Chile la dejó entrar. El tipo de crimen que hoy azota al país tiene nombre, acento y estructura. Ya no se trata solo de delincuentes comunes. Ahora hablamos de organizaciones armadas, coordinadas, jerárquicas, con vínculos internacionales. Y el caso más emblemático, pero no el único, es el del Tren de Aragua. Esta organización criminal venezolana nació dentro de las cárceles del régimen chavista. Aprovechó la corrupción, la descomposición del sistema penitenciario y la impunidad para crecer. Y lo hizo con una lógica empresarial. Se expandió por Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y sí, también por Chile. En territorio chileno, el Tren de Aragua opera redes de trata de personas, explotación sexual, extorsión a comerciantes, cobros de vacunas, tráfico de drogas y sicariato. No improvisan nada. Según informes del Ministerio Público, sus células en Chile replican los mismos patrones detectados en otros países. Captan mujeres jóvenes con falsas promesas de trabajo, las fuerzan a prostituirse en condiciones infrahumanas, las amenazan con matar a sus familias si intentan escapar. Las rutas son las mismas, las técnicas son las mismas, la brutalidad también. Pero no están solos. A esta estructura se suman bandas colombianas, dominicanas y algunos grupos peruanos y haitianos. En algunas zonas de Santiago y Antofagasta se han detectado enfrentamientos entre estas bandas por el control territorial, balaceras a plena luz del día, homicidios con mensajes, cuerpos abandonados con señales de tortura. Esto no es percepción, son datos. Los homicidios en Chile aumentaron un 66% entre 2018 y 2023, según cifras oficiales del Observatorio de Homicidios del Ministerio del Interior. En paralelo, se duplicaron los delitos relacionados con armas de fuego. Hasta hace pocos años, la tasa de homicidios en Chile era de las más bajas del continente, cerca de 3 por cada 100.000 habitantes. Hoy ya supera los 6,5 por cada 100.000. Y eso no es todo. Lo más preocupante no es solo la cantidad, sino la calidad de los crímenes. Son más violentos, más fríos, más planificados. Casos de sicariato por encargo ya no sorprenden, como el asesinato del periodista chileno-venezolano Gustavo Sánchez, quien había denunciado redes de trata en el norte. Fue ejecutado de varios disparos frente a su casa y la investigación apunta directamente a una célula extranjera. Otro ejemplo, en Puente Alto, un comerciante fue asesinado tras negarse a pagar protección a una banda que lo extorsionaba. El cobro no era alto, 200.000 pesos mensuales, pero el mensaje fue claro: o pagas o mueres. ¿Eso era Chile hace 10 años? ¿Eso era Chile hace 5? No, y todos lo saben. Esta transformación no fue gradual, fue una invasión silenciosa, una ocupación del miedo. Y lo más indignante es que quienes viven en los sectores populares, los más vulnerables, los que tienen menos medios para defenderse, son los que más sufren.
Mientras la clase política sigue discutiendo en el Congreso, hay barrios enteros donde los vecinos ya no denuncian por miedo a represalias, donde los niños se han acostumbrado al sonido de los disparos. El miedo ya no es un estado emocional, es una forma de vida. ¿Y qué hace el Estado? Poco y tarde. Las policías están sobrepasadas, carabineros muchas veces no pueden ingresar a ciertas zonas sin refuerzos, y la PDI, pese a sus avances, no da abasto. A eso se suma una justicia lenta, garantista, ciega ante la nueva naturaleza del delito. Mientras las bandas importan sus tácticas, nuestras leyes siguen pensando que esto es un problema de delincuencia común. Pero no lo es. Esto es crimen organizado transnacional, esto es terrorismo urbano, esto es descomposición estructural. Y sin embargo, se sigue negando lo obvio. Se sigue culpando al modelo económico, al abandono social, a causas difusas, mientras se evita señalar una verdad incómoda. La mayoría de estas bandas llegaron de fuera. Se infiltraron en un sistema débil, aprovechando la permisividad ideológica de autoridades que prefirieron quedar bien con los organizados. Hay barrios donde ya no manda el Estado, donde la policía entra solo si hay respaldo, donde los vecinos susurran, no conversan, donde los niños aprenden a distinguir entre petardos y disparos antes que a leer. Son barrios donde la noche cae antes de tiempo, porque a las 6, a las 7 ya no se sale, porque ya no se puede, porque se tiene miedo. Lo que antes eran poblaciones obreras, comunidades luchadoras, ahora son territorios tomados por el crimen. Sectores de Santiago, de Iquique, de Antofagasta, de Arica. Todos con algo en común, la presencia creciente de bandas extranjeras y la desaparición progresiva del control estatal. En estos barrios se instalan prostíbulos clandestinos, se abren casas de cita disfrazadas de peluquerías, de minimarkets, se venden drogas al menudeo, a vista de todos, se imponen reglas que no dictan ninguna ley. Y si alguien reclama, silencio, amenaza, exilio. Hay chilenos que han tenido que abandonar sus propios hogares porque sus pasajes fueron tomados por grupos criminales. Inmigrantes ilegales que se adueñan de propiedades deshabitadas, las convierten en puntos de venta, en centros de explotación, en bases de operación. Las tomas ilegales de viviendas ya no son solo un problema de vivienda, son un problema de seguridad, de orden público, de soberanía. En estos barrios se instalan prostíbulos clandestinos, se abren casas de cita disfrazadas de peluquerías, de minimarkets, se venden drogas al menudeo a vista de todos, se imponen reglas que no dictan ninguna ley. Y si alguien reclama, silencio, amenaza, exilio. Hay chilenos que han tenido que abandonar sus propios hogares porque sus pasajes fueron tomados por grupos criminales. Inmigrantes ilegales que se adueñan de propiedades deshabitadas, las convierten en puntos de venta, en centros de explotación, en bases de operación. Las tomas ilegales de viviendas ya no son solo un problema de vivienda, son un problema de seguridad, de orden público, de soberanía. En la comuna de Quilicura, vecinos denunciaron la llegada de inmigrantes sin documentación que rápidamente instalaron casas narco. La policía actuó tarde. Cuando quisieron entrar, ya era una fortaleza. Y lo mismo ocurre en Maipú, en San Bernardo, en La Pintana, en Recoleta. Las cifras lo confirman. Los delitos violentos aumentaron hasta un 70% en zonas específicas donde la migración irregular se instaló sin regulación ni fiscalización. Y no se trata de estigmatizar a todos los extranjeros. Esa excusa es una trampa. Lo que se denuncia aquí es a una fracción, a los que llegaron sin respeto por el país que los recibió, a los que no buscaban un nuevo comienzo, sino un nuevo botín. ¿Quién protege a los chilenos que viven en esos barrios? ¿Quién los escucha cuando reclaman, cuando lloran, cuando ya no pueden más? En Pudahuel, una madre relata cómo su hija de 14 años fue contactada por redes sociales por un hombre venezolano de 27 años, miembro de una banda de trata. Le ofrecía dinero, ropa, una vida mejor. Ella alcanzó a denunciar, pero muchas no lo hacen y muchas desaparecen. Esa es la nueva normalidad.
El miedo como rutina, la violencia como paisaje, la impotencia como destino. La migración masiva, sin control, desordenada y apática a la ley, ha convertido sectores enteros en zonas de sacrificio. Y lo más grave es la negación institucional. Las autoridades repiten discursos vacíos sobre integración mientras los vecinos viven sitiados. Los medios callan o suavizan. El Estado se esconde tras eufemismos. Pero la verdad es simple, aunque duela. Hay barrios que ya no son lo que eran, y puede que nunca vuelvan a serlo. Los niños que crecen ahí lo hacen entre el sonido de los disparos y el olor de la pasta base. Los adultos ya no sueñan con progresar, solo con sobrevivir. Y los ancianos que antes saludaban en la puerta, ahora bajan la cortina a media tarde. Chile está perdiendo su tejido social. Lo pierde cada vez que una familia se encierra por miedo. Lo pierde cada vez que un delincuente extranjero se apodera de una cuadra. Lo pierde cada vez que se calla por temor a ser acusado de discriminación. Porque no se trata de discriminar, se trata de defender lo propio, de proteger lo que costó décadas construir. La pregunta, inevitable, que muchos evitan hacer, es la siguiente. ¿Quién defiende hoy a los chilenos que no tienen a dónde ir cuando el crimen les arrebata su propio barrio? El Estado chileno no fue tomado por sorpresa, no fue engañado, no fue víctima de un fenómeno inexplicable, fue testigo y en muchos casos fue cómplice. Las señales estaban ahí, las advertencias también. Desde hace años, alcaldes del norte, policías, dirigentes vecinales, ciudadanos comunes, todos alertaron que lo que se venía no era migración, era desborde. Y sin embargo, el gobierno, este y los anteriores, eligió mirar hacia otro lado. Eligió el cálculo político sobre la urgencia ciudadana. Eligió el discurso ideológico sobre la evidencia empírica. Eligió los titulares internacionales sobre la seguridad de su propia gente. En 2018, Chile se retiró del Pacto Migratorio de Marrakech. Fue una señal de soberanía, pero en la práctica no se tradujo en control. Y cuando el gobierno cambió, la narrativa también. Se volvió a abrir la puerta, se volvió a bajar la guardia. Durante años se repitió el mantra del Chile solidario, el Chile receptor, el Chile inclusivo. Y sí, la solidaridad es un valor, pero la ingenuidad no. Se recibió sin plan, se acogió sin filtro, se integró sin capacidad. Las políticas migratorias fueron débiles, contradictorias, mal implementadas. Los permisos temporales se entregaban en masa, las solicitudes de refugio se desbordaban, las expulsiones eran en la práctica ineficaces. Y lo más alarmante, ningún gobierno asumió el costo político de endurecer realmente el ingreso. Todos temieron las críticas, los titulares, las acusaciones de racismo o xenofobia. El resultado es este, un país que fue generoso y que terminó siendo abusado. Un Estado que quiso mostrarse humano y terminó desprotegido. Hoy, más de 1.7 millones de inmigrantes viven en Chile. De ellos, más de 400.000 están en condición irregular o con documentación dudosa. El Servicio Nacional de Migraciones no da abasto. Las bases de datos no están cruzadas. Los antecedentes penales muchas veces no se revisan. ¿Quién responde por eso? ¿Quién permite que miles de personas sin identidad verificada caminen por las calles, accedan a beneficios, arrienden propiedades sin ningún tipo de fiscalización real? Y no es solo omisión, a veces es complicidad. Se ha descubierto a funcionarios públicos, chilenos y extranjeros, que facilitan documentos falsos, que otorgan permisos a cambio de dinero, que forman parte de redes de corrupción vinculadas al ingreso de migrantes ilegales. El Estado entonces no solo falla por débil, falla por podrido. En la Cámara de Diputados se han propuesto leyes para agilizar expulsiones, para aumentar penas por delitos cometidos por extranjeros, para controlar los arriendos ilegales, para vigilar los puntos críticos. Muchas de esas propuestas duermen en los cajones.
porque algunos políticos prefieren no incomodar, porque para muchos es más fácil culpar al sistema, a la historia, a la desigualdad global, que enfrentar la responsabilidad concreta. Pero aquí no hay excusas abstractas, aquí hay nombres, decisiones, votos, omisiones. Los responsables de este abandono tienen cargo, sueldo, fuero parlamentario, y sin embargo viven protegidos, lejos del miedo que se ha instalado en las poblaciones que ellos prometieron representar. La política chilena, en su mayoría, le falló al pueblo, lo dejó solo frente al crimen, lo expuso a una transformación radical. Y mientras tanto, en la televisión, en los debates, en las universidades, se sigue negando lo evidente. Se sigue defendiendo la narrativa del problema multicausal, del fenómeno complejo, palabras que no dicen nada, que no salvan a nadie. A veces no hay mayor violencia que el abandono, y el abandono es más cruel cuando viene de quienes juraron protegerte. Por eso, la pregunta que duele y que exige respuesta es esta: ¿cuánta sangre tiene que correrse en las calles para que los políticos reaccionen de verdad? Chile ya no es el país que alguna vez imaginamos. La convivencia entre nacionales y migrantes se ha convertido en un terreno minado de tensiones. No es solo un choque de costumbres o tradiciones, es un conflicto profundo, una fractura social que crece día a día. En muchos sectores, la llegada masiva e irregular de extranjeros ha generado una sensación de invasión. Los barrios cambian, las calles se llenan de rostros desconocidos, y con ellos también llegan conductas ajenas a la cultura chilena, a sus normas y valores. La delincuencia ligada a inmigrantes ilegales alimenta el rechazo. La inseguridad se traduce en desconfianza, en miedo, en resentimiento. Y cuando el miedo se instala, la empatía desaparece. Los chilenos que viven en zonas afectadas relatan historias que parecen de otros tiempos. Insultos a extranjeros, agresiones físicas, expulsiones informales, tomas de propiedades donde la violencia es la ley. Estos episodios no son aislados ni improvisados. Son el resultado de años de frustración acumulada, de gobiernos que no respondieron, de un sistema que abandonó a su pueblo. Los discursos políticos oficiales, muchas veces tibios y conciliadores, no logran contener la ola de rechazo social. Al contrario, a veces parecen alimentar un sentimiento de impunidad entre quienes actúan con violencia contra los inmigrantes. La xenofobia ya no es un fenómeno oculto, sino una realidad palpable. Y los inmigrantes, por su parte, no están exentos de culpa. Muchos, en su desesperación, recurren a la violencia, a la ilegalidad, a la explotación. No todos, pero una parte considerable. Eso intensifica la crisis cultural y social. En algunos sectores, los inmigrantes forman grupos cerrados, aislados, que no buscan integración sino dominio territorial. En ocasiones, se imponen sus reglas, su idioma, sus códigos, generando guetos dentro de las ciudades. La educación y la salud, dos pilares fundamentales del estado de bienestar, sufren la presión de esta fractura. Las escuelas ven cómo crecen las peleas, la deserción, la violencia entre alumnos. Los hospitales enfrentan un aumento en la demanda, muchas veces sin recursos adecuados. Esta tensión social no es solo una cuestión de números, es una cuestión de identidad. El Chile que se reconoce a sí mismo está siendo cuestionado. La memoria colectiva se fragmenta, el tejido social se deshilacha, y en ese quiebre la violencia encuentra terreno fértil. La pregunta que surge, inevitable y dolorosa, es esta: ¿puede un país seguir unido cuando quienes lo habitan no comparten ni respetan las mismas reglas? En medio del caos, hay quienes sufren en silencio. No son los que se roban los titulares, no son los que aparecen en las cifras oficiales. Son las víctimas invisibles, las que quedan en el olvido. Niños, mujeres, familias enteras que viven atrapadas en un sistema colapsado y en un entorno hostil. Las mujeres inmigrantes ilegales, muchas veces provenientes de Venezuela, Haití o Colombia, son las principales afectadas por las redes de explotación sexual. Son engañadas con promesas falsas, obligadas a prostituirse bajo amenazas, privadas de toda libertad. La trata de personas es un negocio cruel que se ha instalado con fuerza en Chile.
y no hay suficiente respuesta desde las instituciones para proteger a estas víctimas. Los niños que nacen o crecen en barrios controlados por bandas sufren doblemente, por la pobreza extrema y por la violencia constante. Son testigos y a veces víctimas de peleas, balaceras, abusos. En algunos casos, las escuelas se convierten en refugios precarios, pero muchas veces la deserción escolar aumenta, porque los niños se ven empujados a trabajar o incluso a integrarse en las redes criminales para sobrevivir. Las familias, atrapadas en la pobreza y el miedo, luchan por mantener la esperanza. Pero la esperanza es frágil cuando el entorno es hostil, cuando la policía no llega, cuando la justicia no actúa. Este sufrimiento silencioso representa la otra cara de la crisis migratoria y de seguridad. No es solo un problema de cifras o estadísticas, es un problema de vidas humanas destruidas. ¿Y qué se hace para proteger a estas víctimas? Muy poco. El Estado no tiene programas efectivos ni suficientes para atender a las mujeres víctimas de explotación ni a los niños en riesgo. La sociedad civil hace lo que puede, pero sin recursos ni apoyo suficiente. Las ONG alertan sobre la urgencia de acciones concretas, pero sus llamados quedan muchas veces en la nada. En definitiva, el abandono de estas víctimas es una tragedia ética y humana. La pregunta que queda en el aire, con peso y urgencia, es esta: ¿cómo podemos permitir que el costo humano de esta crisis siga siendo invisibilizado? Lo que hemos visto hasta ahora no es una simple crisis pasajera ni un problema de fácil solución. Chile está frente a una encrucijada, una crisis que toca la seguridad, la identidad, la justicia y, en última instancia, el alma misma del país. Pero la historia no está escrita ni sellada. Todavía queda espacio para la acción, para la reflexión profunda, para el cambio verdadero. Revertir esta situación no será sencillo. No se logrará con discursos que evaden responsabilidades, ni con soluciones superficiales que solo buscan calmar las apariencias. Se necesita una voluntad férrea, una decisión clara de proteger a quienes viven en Chile y respetar sus derechos sin concesiones. Eso implica, en primer lugar, un control efectivo y real de las fronteras. No se trata de cerrar las puertas a la migración en general, sino de detener la entrada ilegal, la que alimenta redes criminales y desestabiliza comunidades enteras. Un país soberano tiene el derecho y el deber de decidir quién puede entrar y bajo qué condiciones. En segundo lugar, es urgente fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. No solo para perseguir a los delincuentes nacionales, sino para hacer frente con la misma fuerza a las organizaciones criminales extranjeras que operan impunemente. La aplicación de la ley debe ser igual para todos. No puede haber privilegios ni protecciones para quienes violan las normas y amenazan la paz social. En tercer lugar, es indispensable escuchar y apoyar a las comunidades afectadas. Esas poblaciones que hoy viven con miedo, que han perdido la confianza en el Estado, que se sienten abandonadas y olvidadas. Reconstruir el tejido social significa recuperar la esperanza, la convivencia y la dignidad de cada barrio, de cada familia. Además, es necesario que la política deje de ser un campo de discursos vacíos y de demagogia. Es hora de que los líderes asuman la realidad con valentía y honestidad, sin miedo a la verdad. Porque solo enfrentando la verdad podremos comenzar a construir soluciones reales. La integración debe ser una meta clara, pero nunca a costa de la seguridad ni del orden público. La convivencia pacífica exige respeto mutuo, cumplimiento de la ley y límites claros. Y tú, que nos has acompañado hasta aquí, tienes un papel fundamental en este proceso. Informarte, entender los hechos sin prejuicios, exigir a quienes gobiernan que cumplan con su deber. No te quedes indiferente. Tu voz cuenta. Comparte este video para que más personas puedan ver la realidad con sus propios ojos. Comenta con respeto y argumentos para fomentar un debate sano y constructivo. Suscríbete a nuestro canal Voces del Mundo para seguir recibiendo análisis profundos que otros no se atreven a mostrar. Cada like, cada comentario, cada suscripción es una luz más en medio de esta oscuridad. Porque solo juntos, con conocimiento y conciencia, podremos exigir un Chile más seguro, justo y digno para todos. Gracias por estar aquí, gracias por no mirar hacia otro lado. Nos veremos en el próximo video, donde seguiremos poniendo voz a las realidades que otros callan.
Hasta pronto.